Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar este programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas y lógicamente recibimos las preguntas de ustedes y luego hacemos lo posible por responderlas. Quisiera darles la dirección electrónica donde pueden comunicarse con nosotros y enviar las preguntas. Es la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Lo pueden ver en pantalla. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Hoy tenemos una pregunta muy importante, pero antes de responderla queremos pedir la bendición del Señor, así que oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer en primer lugar la pregunta que nos llegó y entonces vamos a procurar contestarla lo mejor posible. La pregunta es esta: si Daniel consumía carnes limpias, y luego pone entre paréntesis Daniel 10:3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y pone, nótese la palabra hasta. Así que si Daniel consumía carnes limpias, esto implica claramente que cuando se cumplieron las 3 semanas, volvió a consumir carne. También es claro que Cristo mismo comió carne, por ejemplo, para la celebración año a año de la Pascua. Entonces, bajo estos y otros ejemplos bíblicos, ¿por qué tendríamos nosotros que dejar de consumir carne si en la dieta de muchos siervos de Dios la incluían? Dicho de otra forma, basados exclusivamente en la Biblia, ¿por qué un cristiano tendría que dejar de consumir carnes limpias si los siervos de Dios del pasado no lo hicieron? Y los principios de Dios son atemporales, es decir, se aplican a todos los tiempos. Luego agrega, aunque no soy adventista del séptimo día, sin embargo, comparto plenamente con ustedes vuestra base doctrinal de la santa ley de Dios, del sábado, del aspecto profético general del libro de Daniel y Apocalipsis. Es decir, tenemos una comprensión y una base doctrinal similar. Una pregunta muy sincera que merece recibir una respuesta. Ahora, antes de hablar directamente de Daniel, necesita mencionar algunas otras cosas. Básicamente hay 4 tipos de dietas. En primer lugar, tenemos una dieta vegana. En segundo lugar, tenemos una dieta lacto-ovo-vegetariana. Es decir, las personas comen huevos, toman leche y usan queso. En tercer lugar, tenemos una dieta que incluye carnes limpias. Y finalmente tenemos una dieta donde cualquier cosa se puede comer, lo que sea. Ahora, ¿cuál es la dieta que estableció Dios originalmente? Porque nuestro objetivo debe ser regresar a la dieta que estableció Dios al principio. No debemos adoptar un plan B, un plan C, un plan D. Lo mejor para el cristiano es lo que Dios estableció al principio. Por eso decimos que debemos guardar el sábado. Lo hizo Dios al principio. Por eso debe ser el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque Dios lo hizo así al principio. Por eso no creemos que el divorcio sea aceptable ante la vista de Dios, porque Dios dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es decir, la norma es el principio. Jesús dijo que Moisés permitió carta de divorcio por la dureza del corazón de los judíos, pero al principio no era así. Así que nuestra norma absoluta debe ser regresar al principio. No debemos ser cristianos mínimos, debemos ser cristianos máximos. Ahora, ¿cuál fue la dieta original? Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que la dieta original era una dieta vegana.
Después del diluvio, Dios permitió comer carne, lógicamente porque toda la vegetación había sido destruida. Y algunos dicen, bueno, pero la distinción entre carnes limpias y carnes inmundas, eso se originó con Moisés y era para los judíos. Pero en realidad había distinción entre carnes limpias e inmundas en los días de Noé. Noten Génesis 7, 1 y 2, esto es antes que viniera el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Es decir, había distinción entre animales limpios y animales inmundos. Antes de Moisés, antes del diluvio. Ahora, la Biblia permite el consumo de ciertas clases de animales limpios. Voy a leerles rápidamente algunos versículos. Deuteronomio 14:6, de todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare de los animales, ese podréis comer. Serían como vacas, chivos, ovejas, etc. Tienen pezuña hendida y rumian. También encontramos en Deuteronomio 14:8 lo que Dios no permite comer, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Ahora, ¿qué tal los peces? Dice en Deuteronomio 14:9, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Eso excluiría animales marinos como tiburones, bagre, langostas, etc. ¿Qué diríamos de las aves? ¿Qué clase de ave permitía Dios comer? Bueno, dice en Deuteronomio 14:11, toda ave limpia podrás comer. Y luego no da pautas específicas, sino todas las aves que mencionan en la lista que siguen son aves rapaces, que se comen basura y comen otros cuerpos de animales. Una vez o varias veces he pasado por el basurero de Staten Island, el basurero de Nueva York, y la cantidad de gaviotas que hay ahí es milenaria y están comiendo toda esa basura que está allí. La gaviota no sería limpia. Animales o aves como gallinas o otros animales o aves domesticadas, sería aceptable comerlos, según dice la Biblia. Levítico 3:17, sin embargo, nos da ciertas pautas. Dice allí, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es decir, Dios permitía comer carne de animales limpios, pero no se debía consumir la sangre ni la grasa del animal. Ahora, ¿por qué razón es que la Iglesia Adventista enseña que debemos abstenernos completamente hoy en día de comer toda clase de carne? Bueno, vamos a examinar un poco más detenidamente este asunto. Les voy a dar un ejemplo para que puedan comprender el punto que estoy tratando de recalcar. Yo viví cuando era niño en la ciudad de Caracas, Venezuela. Ahí crecí, viví allí desde los 5 hasta los 14 años. En Caracas pasa por la ciudad un río que se llama el río Guaire. En realidad, en muchos sentidos, en esa época cuando yo vivía en Caracas, no he estado allí por un buen número de años, era la cloaca de Caracas. Es decir, la gente echaba aguas negras, la gente echaba basura, el río sucio. Lógicamente prohibido bañarse en el río porque era un río completamente inmundo. Sin embargo, hace unos 150 años, el río Guaire era un río limpio y la gente podía ir los domingos a bañarse en el río, podía hacer su
por así decirlo, fritanga al lado del río, sin ningún problema. ¿Por qué razón hoy en día no se permite bañarse en el río Guaire, mientras que en aquella época, hace tanto tiempo, la gente podía bañarse en el río y la gente inclusive podía usar de su agua? Bueno, la razón es porque las circunstancias han cambiado. Es decir, lo que una vez era limpio, ahora no es limpio. Donde una vez la gente se podía bañar, ahora es inseguro, es contaminante. Donde una vez se podía usar el agua, ya el agua no se puede usar porque está contaminada. Es decir, el cambio de circunstancias requiere un cambio de consejo en lo que respecta a bañarse en el río, usar el agua del río o no usar el agua del río o no bañarse en el río. Si las circunstancias cambian, entonces el consejo higiénico también cambia. Lo mismo sucede con el consumo de la carne. Sí, la Biblia permitía el consumo de carne en los tiempos bíblicos. El Señor Jesucristo, los evangelios dicen que comió pescado. No cabe duda alguna de que ha habido a través de la historia de la iglesia cristiana muchos cristianos consecuentes que han comido carne, y no cabe duda tampoco que hoy en día hay muchas personas que son cristianas que consumen carne. Entonces, ¿por qué la iglesia adventista dice que no es recomendable comer carne? Bueno, sencillamente porque la dieta original que Dios dio, que es la mejor, el plan A, es el plan que Dios estableció en el libro de Génesis. Sí, Dios permitió luego después comer carne, pero no significa que porque Dios permitió carne, que esa es la mejor opción que tenemos. La mejor opción es la opción que Dios estableció originalmente. Es decir, la Biblia no prohíbe comer carnes limpias, pero la Biblia también nos dice cuál es la dieta especial, la dieta original que Dios estableció. Ahora, ¿cuál es el problema con comer carne hoy en día? Bueno, las circunstancias han cambiado. Por eso la iglesia adventista enfatiza que debemos dejar todas las carnes, no solamente las carnes inmundas, sino también las tales llamadas carnes limpias. ¿Por qué razón? En primer lugar, las carnes contienen grasa, y como hemos visto, la Biblia prohíbe comer la carne con grasa. Muchos cristianos que comen carne están violando ese principio de la Biblia, dicho sea de paso. También la Biblia dice que no se debe comer carne con sangre. Muchos cristianos hoy en día comen carnes limpias, pero con su sangre. Están violando el principio bíblico. Ahora, la grasa tiene colesterol. La grasa tiene propiedades que engordan a la persona y le causan daño. Lleva finalmente a infartos porque lo que hace es llenar las arterias de colesterol y finalmente la persona puede tener un infarto. Además de eso, la sangre lleva las enfermedades del animal, y cuando se consume la sangre, esas enfermedades pueden ser transmitidas a los seres humanos. Además de eso, para complicar el problema, hoy en día se usan hormonas para que las aves y para que los animales, aún los limpios, puedan crecer más rápidamente para llevarlos al mercado. Además de eso, se usan pesticidas que las vacas comen y que las gallinas comen, y como resultado eso también se transmite a los seres humanos. Se usan esteroides también en caso de enfermedades para los animales. Es decir, hay muchas circunstancias hoy en día que hacen que el consumo de carne sea algo más cuestionable que lo que era en los tiempos bíblicos. Como hoy en día es más problemático comer carne, Dios lógicamente cambiaría su consejo. Es decir, Elena White dice, aunque antes sí la gente comía carne, sí Jesús comió pescado, no existían todos estos factores, las enfermedades tremendas que tiene el reino animal hoy en día,
el uso de hormonas y esteroides, el consumo de materia con pesticidas. Nada de eso existía en los tiempos cuando vivió el Señor Jesucristo, cuando vivieron los apóstoles. Eso es un fenómeno más bien reciente y por lo tanto las circunstancias han cambiado. Así que Elena White dice, lo que era seguro hacer antes, ahora no es seguro. Es como el consejo con respecto al río Guaire. Lo que antes era aceptable porque el agua era limpia, hoy en día no es aceptable porque el agua está contaminada. ¿Cómo pensaríamos nosotros del carácter de Dios si Dios dijera, bueno, yo di permiso de comer carne y por lo tanto no importa que se contamine, no importa que tenga hormonas, no importa que tenga esteroides, no importa que esté lleno de pesticidas que el animal comió, nada de eso importa. Yo di permiso una vez y una vez que di el permiso lo di para siempre. Yo tendría problemas con esa clase de pensar, porque en realidad si las circunstancias cambian, el consejo de Dios también va a cambiar. Es decir, si los animales limpios que antes se podían consumir porque no tenían todas esas complicaciones, luego aparecen en el reino animal todas esas complicaciones, uno esperaría que Dios cambiaría el consejo para que la gente no se enferme. Así que siendo que el consumo de carne, la forma en que preparan la carne ha cambiado, de la misma manera Dios también cambia su consejo y dice lo que una vez fue seguro, ya no es seguro, no lo consuman. Ahí es donde entra el consejo del Espíritu de Profecía de que lo que una vez posiblemente se podía consumir, ahora por estos otros factores no se debe consumir. Ahora debemos volver a la situación de Daniel. En Daniel el capítulo 10 y el versículo 3, Daniel el capítulo 10 y el versículo 3, habla de un ayuno de Daniel de 3 semanas. Daniel 10 y el versículo 3 dice Daniel, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces el argumento a veces que se usa es que Daniel dice no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, que cuando las 3 semanas terminaron, entonces Daniel otra vez consumió carne y bebió vino, se ungió con ungüento, comió manjar delicado. Ese es el argumento. El problema con ese argumento es que entonces sería una contradicción con el mismo libro de Daniel. En Daniel capítulo 1 se habla de la llegada de Daniel y de sus amigos a Babilonia. En Daniel 1, y voy a leer algunos versículos aquí, dice en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los judíos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora viene la parte clave. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que el rey le dice, vamos a darle vino y vamos a darles la comida de Babilonia. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora viene el versículo clave. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Es decir, Daniel no está comiendo las comidas delicadas del rey, ni bebiendo el vino del rey. Para él era un principio. Versículo 9.
Y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, con el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den, ahora escuchen, legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? No me des la comida delicada del rey, no me des el vino del rey, danos una dieta vegana, danos legumbres a comer y agua a beber. Ahora, si en Daniel 10:13 estuviera diciendo que Daniel estaba comiendo carne y estaba bebiendo vino, sería una contradicción con sus principios al principio del libro. Ahora, en Daniel 10:3 no dice que él consumía carne y vino. Sencillamente dice que se abstuvo de eso por 3 semanas, pero no dice explícitamente que después de las 3 semanas comenzó a comer carne y empezó a beber vino. Nosotros sabemos lo que empezó a comer y lo que empezó a beber. Empezó a comer y a beber lo que había mencionado al principio del libro, es decir, agua y legumbres. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la elección de Daniel? ¿Estaba raquítico, débil? No, la Biblia dice lo contrario. En el versículo 13 dice Daniel a Melzar: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Noten, fueron solamente 10 días probó para ver cómo salía el asunto. Y al cabo de los 10 días, versículo 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y fíjense, Dios recompensó a estos muchachos por su fidelidad. Dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Claro discernimiento mental, claridad de la cabeza como resultado de no beber vino y no consumir la comida delicada del rey, que incluía lógicamente carne. Y dice en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que, ¿por qué la Iglesia Adventista enseña que la gente debe abstenerse de comer carne? Dicho sea de paso, hay muchos adventistas que todavía comen carnes limpias. La Iglesia Adventista no los borra como miembros de la iglesia por comer carnes limpias, porque la Biblia dice que se puede hacer. Pero como las circunstancias han cambiado, el reino animal está más enfermo, se usan hormonas para que crezcan más rápido. Además de eso, el problema de los pesticidas que se usan con la comida que comen los animales. Dios dice, lo que una vez era seguro, las carnes limpias, ahora es preferible no consumirlo porque el reino animal está enfermo. Así que debemos tomar estas cosas en cuenta cuando hablamos del asunto del consumo de la carne. Quiero leerles una cita muy interesante que encontramos en cuanto a esto, de El Espíritu de Profecía, lo que dice Elena G. de White. La carne no fue nunca el mejor alimento. Noten que ella no dice que no era alimento y que no podía ser bueno. Dice, la carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad
aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Eso es Ministerio de Curación 241. Y el Ministerio de Curación, página 244, escribió: no es tiempo ya de que todos prescindan de comer carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo de los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue creado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Así que claramente el consejo que ella da es muy prudente y muy sabio. Y quiero decirles, los adventistas no son los únicos en el mundo que dicen que una dieta vegana es la mejor. Hay muchísimas personas hoy en día que están cambiando de una dieta de carne o a un lacto-ovo vegetariana a una dieta vegana. La hermana White no se equivocó, sino tomando en cuenta las circunstancias, el cambio en el reino animal, dice: lo que una vez fue seguro, ahora no es seguro. Para el bienestar de su salud, no consuman más carne. Consuman la dieta que Dios estableció al comienzo como la mejor opción. Así que Elena White no contradice la Biblia, sino que ella toma en cuenta cambios de circunstancias, porque Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, Dios quiere que nosotros estemos saludables. Queremos agradecerle por haberse sintonizado con nosotros. Mándenos sus preguntas y estaremos muy contentos de responderlas. Que Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz, es mi oración.